bienvenidos al tema 1.3 que lleva como nombre criterios de congruencia y semejanza. Vamos a comenzar con la congruencia de los triángulos. La congruencia de los triángulos nos indica que no es necesario verificar 6 pares de elementos. En este caso corresponde a 3 de los lados de cada triángulo y 3 de los ángulos de cada triángulo. Entonces, para ello existen lo que conocemos ahora como criterios de congruencia. El primer criterio de congruencia que tenemos es el criterio LLL, que es lado, lado, lado. Este criterio de congruencia nos indica que para que dos triángulos sean congruentes, sus lados deben de medir lo mismo. El lado 1 debe de medir lo mismo al lado 1 del otro triángulo. El lado 2 debe de medir lo mismo al lado 2 y el lado 3 debe de medir lo mismo al lado 3 del otro triángulo. Este es un criterio para que nuestros triángulos sean congruentes. Puede haber otro criterio que es el criterio 2, que es el LAL, o lo que es lado, ángulo, lado. Esto quiere decir que necesitamos dos lados iguales en cada triángulo. El lado 1 del triángulo 1 debe de medir al lado 1 igual del triángulo 2 y el lado 2 debe de medir lo mismo al lado 2 del otro triángulo. Aquí ya no vamos a necesitar que los 3 lados sean iguales. Necesitamos 2 lados iguales y un ángulo de la misma dimensión, ¿ok? Entonces, como en el pasado eran necesarias los 3 lados iguales, en este necesitamos 2 lados iguales y un ángulo de cada triángulo que sean iguales, para que sean dos triángulos congruentes. Y en el tercer caso vamos a encontrar el criterio ángulo, lado, ángulo, lo que nos indica que solo necesitamos un solo lado igual, que sea uno del lado 1, del triángulo 1 y del triángulo 2, que sea igual un lado. Para ello, necesitamos un lado y necesitamos que de sus ángulos internos, 2 sean iguales, ¿ok? Por eso es ángulo, lado, ángulo. Necesitamos un ángulo igual a otro ángulo, un lado igual al otro lado y otro ángulo igual al otro ángulo, ¿ok? Si cumplimos cualquiera de estos 3 criterios, no necesitamos cumplir forzosamente que el triángulo sea exactamente igual en lados y en ángulos. Con cualquiera de estos tres criterios podemos hacer una congruencia de triángulos. Vamos a pasar con la de las semejanzas de triángulos. Las semejanzas de triángulos son condiciones que, si se cumplen, nos dan la seguridad que dos triángulos son semejantes. Para ello, lo mismo que el caso pasado, hay 3 criterios. Tenemos el primer criterio, que es AA, que es ángulo, ángulo. Este nos indica que independientemente los lados, nada más con que tengamos 2 ángulos de las mismas dimensiones, van a ser semejantes nuestros triángulos. En esta imagen se ve notablemente que son diferentes las medidas del triángulo 1 con las del triángulo 2. Eso no nos importa o no nos afecta en este caso. Lo único es que los ángulos deben de medir lo mismo. Si este ángulo mide 100 grados, este debe de medir 100 grados. Y si este mide 70 grados, este debe de medir 70 grados. Con que se cumplan igualdad en 2 ángulos, estos 2 triángulos se pueden considerar como semejantes. Tenemos el criterio número 2, que es el criterio LLL, que nos indica lado, lado, lado. En este nos indica, como igual podemos ver en estas imágenes, son de diferentes magnitudes los lados, las medidas de los lados. Entonces aquí lo que nosotros debemos de medir, no que sean iguales las medidas, pero que sí sean proporcionales. Esto quiere decir que la división del lado A entre el lado A' debe de dar una proporción, y esa misma proporción corresponde a la de B sobre B', y esa misma corresponde a la de C sobre C'. Aquí los colocamos las proporciones. A sobre A' es igual a B sobre B',
y C es igual a C sobre C'. Esto quiere decir que si mi lado A vale 10 y mi lado A' vale 5, si yo divido 10 entre 5 me da 2. Ok, aquí tenemos mi razón de proporcionalidad, 2. Después dice que es igual a B sobre B'. Si mi lado B vale 16 y mi lado B' vale 8, 16 sobre 8, 2. Eso quiere decir que mi proporcionalidad igual es 2 que en la de A y A'. Y si tenemos en la C que vale 6 y en la C' que vale 3, 6 sobre 3 es igual a 2. Los lados son proporcionales, entonces eso indicaría que este criterio 2 sí se cumple. Para eso, bueno, tenemos aquí las formulitas que nos indica, realizando las divisiones, nos indica que debe de estar igualado, que debe de ser una ecuación, que lo que está aquí es lo mismo que está aquí y lo que está aquí es lo mismo que está acá. Ok, y por último tenemos el criterio número 3, que es el criterio lado, ángulo, lado, lo que nos indica que debemos de tener dos lados proporcionales y un ángulo igual. Por ejemplo, recordemos que la proporción se saca dividiendo B sobre B' o A sobre A'. Si tenemos que este vale 20, el lado B vale 20 y el lado B' vale 10, vamos a dividir 20 sobre 10, nos va a dar 2. Y tenemos que el lado A vale 8 y el lado A' vale 4, 8 sobre 4 son 2. Ya tenemos y cumplimos la condición de que hay dos lados proporcionales y un ángulo igual. Por ejemplo, este ángulo que mide aproximadamente 110 grados es igual a este ángulo de acá. ¿Estamos de acuerdo? Eso son lo que corresponde a nuestro tema 1.3, criterios de congruencia y semejanza.